Gracias por prepararse para recibir palabra del Señor. En todo tiempo la palabra del Señor es viva y eficaz y realmente la necesitamos para seguir no solamente aprendiendo, sino llegando a la estatura, como nos exhorta la palabra del Señor, a la estatura del varón perfecto, aquel que cada día busca hacer la voluntad del Padre. Algo que hemos pasado en este tiempo más que en otros, los años que llevo ya de vida, me doy cuenta que en estos años que estamos se ha agudizado lo que es la violencia, lo que es del pecado, lo que es la corrupción, en fin. Se llega al punto que es inentendible de dónde salen todos estos conflictos. Y en esta tarde vamos a estudiar propiamente de dónde precisamente surgen los conflictos, los problemas, los deseos de hacer mal en su momento, la tendencia a las desviaciones, a lo que es incorrecto. Vamos a estudiar y aprender a través de la palabra del Señor, inclusive lo que debemos de hacer para evitar ciertamente caer en los enredos del sistema de pecado y caminar siempre bajo la voluntad del Señor, porque nuevamente los tiempos son muy difíciles. Recordemos siempre que la palabra del Señor dice que todo lo que se siembra se cosecha, y estamos impresionantemente en tiempo de la cosecha. Este es el tiempo donde vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Por eso necesitamos ciertamente, sobre todas las cosas, cada día tener ese encuentro con el Espíritu Santo para que nos revele cuál es la condición realmente de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Dice también la palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Así que quiero comenzar en un pasaje muy conocido que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Un pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mira lo que nos dice al principio. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, y propiamente David era el rey. Sin embargo, él decide quedarse en casa. Lo digo tristemente en su momento, que se confunde la autoridad con el hecho de desatenderse de las cosas que son importantes. Sí, en su momento dice: perdone, pero yo soy el rey, aquí yo decido. Sin embargo, dice la palabra del Señor que era el tiempo. Dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo también. Entonces era el momento en que David debía de estar con los reyes precisamente en la batalla. Sin embargo, él decide quedarse. Dice el versículo 2: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mira las consecuencias muchas veces de no estar en el momento justo, en el momento indicado por Dios. David está descansando mientras los demás están batallando, y en su momento sale, como dice, a la terraza de la casa real, y al momento ve desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí estaba bien, porque en su momento puede ser que no suele, en su momento suele ser excusa, puede ser una casualidad, pero hasta ahí, ¿sí? Sin embargo, mira versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Leam, mujer de Urías Eteo. Ya estaba literalmente ahí la explicación. ¿Sí? Su nombre es Betsabé, hija de Leam, y es casada. ¿No le bastaba esto? Porque recordemos que desde siempre la palabra del Señor ha hablado de adulterio, de lo complicado, de uno de los pecados más graves, que es el adulterio. Dice la palabra que es el pecado que se comete con el cuerpo. ¿Sí? Ahora bien, dice: aquella es Betsabé, hija de Leam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Es imposible creer que en estos tiempos
se ignore que al momento de tener relaciones sexuales va a haber una consecuencia de un embarazo. No lo sabía, no sabía qué iba a pasar. A veces realmente que son enunciados bastante sin sentido. Pero en ese momento, mira, lo primero que hace David, ve a una mujer. Y cuando pregunta le dice, es casada. Y a él no le importa. Y dice, bueno, soy el rey, tengo los derechos, puedo hacer lo que yo quiera. Y la toma por mujer. Mira esto, durmió con ella. Luego ella dice, y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Qué pasa en este momento cuando David se entera que está embarazada? Allí es donde ya viene el conflicto. Es una mujer casada, ¿sí? Y la persona, el esposo, en el caso de Urías, un hombre que está peleando la batalla del rey, del pueblo propiamente. Un hombre que está procurando siempre lo mejor para el pueblo de Israel. Que cuida, que defiende, que protege al rey. Sin embargo, el rey actúa de esta manera, ¿sí? Entonces, al momento que él se entera que está embarazada, comienza ya ese proceso tan difícil. Trata de engañar a Urías, lo manda a llamar, la trata de engañar para que duerma con su mujer. Urías sabe que él está en batalla, entonces se queda a dormir a la puerta. Luego lo embriaga y lo vuelve a enviar a su casa y él decide no ir, Urías decide no ir. Entonces se le complica las condiciones al rey. Entonces decide, mira esto, como última instancia, póngalo al frente de la batalla para que lo mate. Vuelvo a ese punto inicial. ¿De dónde salen realmente los conflictos? ¿Sí? De aquello que está guardado en el corazón, porque propiamente, en el caso, si hablamos del punto del adulterio, estaba dentro del corazón de David. No fue una acción propiamente, sino algo que ya estaba dentro de él. ¿Sí? Y es interesante, siempre tengo por convicción que todos los eventos que suceden a nuestro alrededor están, para comenzar, fuera de nosotros. Pero de acuerdo a lo que tenemos y como estamos, así propiamente lo que hay en nuestro corazón, lo que está fuera, las acciones de fuera son detonantes para lo que está dentro de la persona, dentro de nosotros. Y propiamente, vuelvo a ese punto, David no está haciendo lo que es correcto. David está descansando mientras los demás batallan y sale a ese momento y ve a esa mujer. ¿Y qué es lo que se mueve? Nuevamente lo que está dentro del corazón de él. La desea, duerme con ella, se embaraza y ahora empiezan los conflictos a tal punto que después de caer en adulterio, el pecado, cae ahora en asesinato. ¿De dónde salió todo este conflicto? Precisamente de lo que estaba en el corazón de David. Porque aquel que no tiene conflicto, en su momento, si su corazón está limpio, está en paz, no, aun cuando el pecado venga, tiene ahora sí que todas las armas y las defensas de Dios para no caer en pecado y saber sobre todo lo que es correcto. Pero cuando se guarda en el corazón resentimiento, amargura, lujuria, avaricia, codicia, los detonantes están allí. Esos dardos del diablo que vienen justo en ese momento. Y las consecuencias que se pagan realmente son graves. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Mira la actitud de David. Y Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mira esto. Le hace esta referencia acerca de la actitud déspota y autoritaria de un hombre que decide tomar lo que es ajeno para quedar bien. Y mira la actitud propiamente de David. Ciertamente me impresiona. Mira esto. Segundo de Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Qué pasa con David en ese momento al escuchar de esta injusticia? Se enfurece por lo que este hombre hizo con una corderita. ¿Qué había hecho él con una mujer, con el esposo de esta mujer? ¿Cuántas veces es impresionante cuánto ahora sí que nos irrita en su momento o nos pone en mal estado las acciones de otras personas cuando realmente no vemos lo que estamos nosotros haciendo? Cuánto muchas veces es más fácil juzgar y señalar que ver para adentro. Y entonces mira la condición de David. David está furioso
por la actitud de este hombre al que le hacen referencia por una corderita. Vuelvo al punto, ¿qué había hecho David? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Mira esto. Mira el juicio que David emite por una persona que ha tomado una corderita, perdona la expresión, un animal, y la ha sacrificado. ¿Qué merecía entonces David por sus acciones? Por eso vuelvo a ese punto. ¿Cuántas veces, sí, nos pone en mal momento el escuchar lo que en su momento consideramos aberraciones, lo que los demás hacen? Que muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son nuestras acciones. En su momento pensaba en esos pensamientos bastante especiales. Se juzga al médico en cuanto a sus acciones, aquel que ni siquiera sabe de medicina. Se juzga al maestro en su momento, a los profesores, aquellos que ni siquiera estudiaron y se prepararon. Y al punto también se juzga al pastor sin ni siquiera ser cristiano o un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y cuánto nos predispone en su momento y nos pone en mal estado las acciones de los demás sin ni siquiera darnos cuenta de cuáles son nuestras propias acciones? Y mira el caso de David, vuelvo a ese punto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. Versículo 9, segundo libro de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Nunca se nos olvide, por cierto, que nada hay oculto a los ojos de Dios. Que todo lo que hacemos, no solamente los cristianos, vale la pena aclararlo, sino todos los seres humanos están a la vista de Dios. Todas sus acciones, y sobre todo antes de las acciones, los pensamientos. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Y mira lo que dice la palabra: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12, segundo libro de Samuel 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y en su momento todo lo que el hombre siembra se cosecha. Dice la palabra en sí que nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra se cosecha. Entonces, las consecuencias, vuelvo a este punto, de todo este conflicto en sí de David es por lo que estaba dentro de su corazón. Si dentro de su corazón hubiese existido la lujuria o la lascivia, no hubiese tenido ningún conflicto. En su momento de se retira ya y se aparta. Pero lo que está de dentro, vuelvo a ese punto nuevamente, lo que pasa a nuestro alrededor solamente es un detonante o ese fósforo para lo que está dentro de nuestro corazón, que al final nos hace actuar. Entonces, mira esto. Ahora bien, mira Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10, nos dice, comienza con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Dónde realmente comienzan los conflictos? En lo que está dentro del corazón, en lo que se guarda allí, de lo que está lleno ese corazón. Si en su momento nos preguntáramos qué hay dentro de nuestro corazón en estos tiempos, o en el tiempo del sistema de pecado, qué hay en el corazón de las personas: odio, resentimiento que provoca la violencia. Mira esto, las actitudes fuera de lo normal, por lo que está dentro. En su momento expreso de esta manera: no se busca realmente quién te la hizo, sino quién te la paga.
Pero esto no debe de existir en el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios, puesto que su corazón lo ha limpiado. ¿Sí? Ha pedido perdón, ha reconocido todo el pecado que está ahí, que provocaba sus malas acciones, y que ahora necesita volverse a Dios en verdad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Ahora mira este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, Santiago capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Mira, lo dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Nuevamente, ¿de dónde se origina? De lo que está dentro del ser humano, de lo que está dentro de nuestro interior. Entonces la violencia, los pleitos, aún los asesinatos, surgen como consecuencia de lo que está dentro de la persona. Vuelvo al punto: todo lo que pasa alrededor está fuera de él, y en su momento solamente es el detonante que va a producir esa explosión de actitudes en el corazón, en la persona. Nuevamente, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Mira lo que dice la palabra. Realmente, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Sobre todo ahora que somos hijos de Dios. El que nuestro corazón esté lleno de la presencia de Dios. Primero, para disfrutar toda la plenitud que el Padre tiene para nosotros y vivir en la sobreabundancia que Dios tiene para nosotros. Ese es el deseo de Dios. Ahora bien, mira lo que dice, ¿sí? Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Cuando oramos al Señor por una necesidad, ¿en qué basamos realmente esa necesidad? En su momento se decía: es que ¿por qué otros lo tienen? ¿Por qué los pecadores sí lo tienen? ¿Por qué aquel que es esto y es el otro, él sí lo tiene? ¿Sabes? Eso se llama codicia, envidia. Y Dios no va a responder bajo esas condiciones. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente los que les dará placer. Adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros, que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Mira la gracia de Dios. Ciertamente, con nuestras fuerzas no podemos reprender el pecado. No podemos estar firmes en cuanto a lo que es incorrecto y desecharlo en el nombre de Jesús. Realmente no lo podemos con nuestras fuerzas. El mismo Jesús lo decía: sin mí nada pueden hacer. Y mira lo que dice esta parte, este pasaje que es interesante. Sin embargo, dice el versículo 6, estamos en Santiago 4:6. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras: Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Mira qué interesante. Lo primero que dice: Dios se opone a los orgullosos. ¿Cuántas veces creemos que estamos lo suficientemente maduros o lo suficientemente sabios como para no caer en enredos y en pecados? Lo pensamos en su momento sin saber realmente. Y la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces no hay una verdadera relación con Dios cuando nuestro corazón sigue lleno de envidia, de codicia, de lujuria. Mira esto, de pecado, de odio, de resentimiento. No hay una verdadera relación con Dios. Un corazón que sea limpiado, que sea santificado y busca el ser lleno de la presencia y la palabra de Dios. En su momento que vienen las tentaciones, en el nombre de Jesús las rechaza, las echa fuera y no tiene mayor conflicto. Sí, nuevamente, como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos,
pero muestra su favor a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que reconocen que sin Dios nada es posible, que las tentaciones están, que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar, pero sin embargo está firme porque cree en las promesas de Dios y procura cada día hacer la voluntad del Señor. Apartarse del pecado, dejar de convenirse con el pecado. Seguimos. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Es tan simple como saber que sin Él nada vale la pena. Tan simple como saber que sin Dios nada podemos hacer. Saber, yo lo digo de esa manera, en mi manera de pensar, que sin Dios realmente no soy nada. Me encanta la expresión. ¿Sí? Yo sin Dios no soy nada. Él sin mí sigue siendo Dios. Entonces es impactante nuevamente. Mira lo que nos dice. Humíllense delante de Dios. Resistan al diablo. Las tentaciones están en todo lugar. Literalmente en todo lugar están las tentaciones. ¿Y qué necesitamos hacer? Reconocer que en su momento nos están afectando o nos está llevando la tendencia a. Debemos de reconocerlo. Resistir al diablo es reconocer que el pecado es pecado, no justificarlo. Porque ciertamente para el pecado no hay justificación. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. En su momento, al saber que estamos firmes en cuanto a lo que pensamos y lo que creemos, tomados siempre de la mano de Dios para buscar y hacer lo correcto, el diablo ya no tiene chance y se va. Ahora bien, dice la palabra, seguimos. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Mira qué palabra maravillosa. Lavarnos las manos representa el lavarnos de las obras, de todos los hechos que hemos hecho hasta hoy. Valga la redundancia. De saber que nuestras acciones nos hemos equivocado, no somos perfectos. Cometemos errores, caemos y muchas veces nos tiramos. Pero qué bendición que la palabra del Señor dice que el que reconoce su pecado y se arrepiente, tiene una nueva oportunidad. Sin embargo, mira lo que dice la palabra del Señor. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones. Nuevamente, lo que está dentro del corazón es lo que da la tendencia a hacer y sobre todo a caer en pecado. Purifiquen sus corazones. ¿Cómo lo hacemos? A través de reconocer. Porque la tentación está allí. En cualquier instante el enemigo, el diablo está lanzando sus dardos. Y al momento que viene ese dardo, nos damos cuenta que él ataca nuestras debilidades. Esta es una revelación que el Padre nos da a través de su Espíritu Santo. Entonces, al saber que si viene un dardo y nos causa cierta tendencia a reprender en el nombre del Señor y apartarnos de ese pecado, entonces purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Realmente o le servimos a Dios o le servimos al diablo, así de simple, no hay un punto intermedio. O ciertamente estamos al 100% con Dios o no lo estamos. Y lo dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Realmente a quién obedecemos? ¿Realmente con quién queremos quedar bien? También vale la pena la expresión. ¿Con quién buscamos siempre? ¿El favor de quién buscamos siempre? Versículo 9, derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Qué dice la palabra? Sean sensibles. Realmente reconozcan cuando se equivocan. Mira, un corazón contrito, dice la palabra, un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Entonces, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. Qué maravilloso saber cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace sentir tan mal, literalmente, cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado porque hemos deshonrado el nombre del Señor, y nuestro espíritu que está dentro de nosotros está en ese clamor y en ese conflicto. Entonces lo dice, que haya lamento profundo y profundo dolor. No solamente lágrimas de cocodrilo, se dice en nuestro medio. No solamente en apariencia que hay un arrepentimiento y volver a caer en lo mismo. En su momento, mira, la palabra del Señor también es firme cuando nos dice, cuando caemos en un pecado una y otra vez, ¿cómo lo expresa la palabra del Señor? Como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Si sabemos que hemos caído en un pecado y Dios nos ha permitido el salir con su respaldo, no es de una manera pues coherente el volver a caer en el mismo pecado una y otra vez.
Ciertamente es porque no se ha salido. Sí, nuevamente. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento, profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Era en su momento, que era impresionante. Aquellos momentos. Cuando parecía un orgullo, ¿verdad? Gran satisfacción el cometer errores y caer en pecados. Cuando estuve en la cárcel, recuerdo alguien lo decía con mucho orgullo, es la 10ª vez que yo caigo en la cárcel. Como que fuese realmente algo digno de un trofeo. Ciertamente se ha deteriorado, distorsionado la verdad de Dios y lo que es correcto, a tal punto que se alaba y se aplaude lo que es incorrecto. ¿Sí? ¿Cuánto yo hice? ¿Cuántas veces lo he hecho? ¿Realmente será digno de aplausos? Entonces, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Realmente, mira esto. Cuando fallamos, porque suele ser, no somos perfectos, pero cada día debemos de buscar el favor de Dios, y si nos equivocamos, al momento pedir perdón. Dios es fiel y justo para perdonar, dice la palabra, y olvidar nuestros pecados, porque sabe las consecuencias de no confesar nuestros pecados. Son bastante terribles. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Qué maravilloso saber que si nos equivocamos, pasamos momentos difíciles, pero sobre todas las cosas la presencia de Dios nos respalda. Ahora bien, mira este pasaje, Mateo 12:33 en adelante. Dice, mira la exhortación de Jesús. O hagan del árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo. Es una decisión personal. Nadie nos puede obligar. Aun cuando en su momento, ¿sí?, de los labios para afuera, digamos, voy a cambiar, quiero realmente servirle al Señor, quiero hacer su voluntad. Sabe sobre todo, Dios conoce las intenciones del corazón. Y la exhortación de Jesús, o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mira qué tremendo es esto. Al final nuestras acciones dan cuenta de quiénes realmente somos nosotros. Sí, no podemos ocultar, aún con la apariencia de piedad, como dice la palabra, aún como sepulcros blanqueados que parecen tan perfectos, pero nuestras acciones realmente dan cuenta de quiénes somos y sobre todo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón vienen las acciones, sobre todo cuando hay pleitos y contiendas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mira, más que claro. ¿Qué es lo que se tiene dentro del corazón? Si es algo bueno, lo que va a surgir en nuestras acciones sobre todas las cosas son cosas buenas. Si hay cosas escondidas, y al final no están escondidas, están a la luz de la presencia de Dios, nuestras acciones van a ser malas. En su momento se decía que estaba en el lugar equivocado y se le salió decía en su momento, una actitud, una acción, una palabra incorrecta. Sí, no era raro, era su manera de ser. Ahora bien, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas les digo que de toda palabra ociosa, escucha esto, Mateo 12:36. Mas les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De todo lo que hablemos, pero más aún, de todo lo que pensemos, daremos cuenta delante del Señor. Mira lo que dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces recordemos siempre que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y sabemos nuevamente que lo que necesitamos todo el tiempo es tener un corazón limpio, un corazón en santidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Reconociendo cuando fallamos y decidimos apartarnos de ese pecado. No es fácil, sí, pero tampoco es imposible. Nuevamente, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 15:17 en adelante. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Mira qué maravilloso. Mateo 15:17. ¿Sabes? Le preguntaban a Jesús acerca de lavarse las manos. Le decían
los altos dignatarios? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y le dice él, mira, de esta manera, no entiende que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Realmente nos ponemos a pensar en su momento cuando hablamos, cuando estamos en los lugares, en su momento de mucha confianza, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? O volvemos a la expresión en su momento. Perdone, la iglesia es una cosa, el trabajo es otro, los estudios son otras cosas. ¿Sabes? De todo daremos cuenta y en todo lugar que estemos daremos cuenta de lo que hacemos. Entonces, porque lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón, mira esto, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mira entonces, mira lo que sale. Algunas de las tantas cosas que salen del corazón, de un corazón contaminado. Nuevamente, los malos pensamientos, los homicidios, mira aquel punto, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mira qué tremendo. Ahora bien, Santiago capítulo 3, mira, esta palabra también es maravillosa. Mira qué hermoso es realmente entrar a ese punto. De buscar plenamente hacer la voluntad del Señor en todo momento. De buscar estar en su presencia. ¿Sí? Y buscar sobre todas las cosas su favor. Entonces, mira lo que nos dice Santiago, capítulo 3, versículo 5. Así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Era qué impresionante saber de este pequeño miembro, que en su momento es mal utilizado para juzgar, para señalar, para maldecir, para empeorar los problemas y los conflictos. Mira, en su momento decía alguien que en lugar de buscar paz, metía más. Al momento de hablar, mira esto, en lugar de buscar la paz, por eso en su momento yo digo, calladito nos vemos más bonitos, perdona la expresión. Porque si vamos a proferir expresiones que van a agrandar los problemas, en el nombre del Señor es mejor callarse. Porque sabes, sí, de todo lo que hablemos nuevamente daremos cuentas, pero vuelvo a este punto. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Vuelvo a ese punto, no es el lugar. El cristiano es cristiano en todo lugar donde esté, porque sabe que el Espíritu Santo que mora dentro de él va con él a todo lugar. ¿Le avergonzamos o realmente glorificamos el nombre del Señor con nuestras acciones en la calle? Mira, los tiempos son difíciles y donde quiera que estemos, mira, se escuchan esas palabras contaminadas, expresiones que van fuera del lugar. ¿Y por qué pasa? Porque ciertamente no ha habido una exposición de lo que está dentro del corazón, y sobre todo para buscar esa libertad. Ahora mira esto. Entonces, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Escucha también lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni un árbol malo el que da buen fruto.
porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Del buen tesoro de su corazón. Vuelvo al punto principal. ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? Hemos perdonado, hemos pedido perdón, hemos echado fuera todo espíritu inmundo, todo aquello que ofende el nombre del Señor, avaricia, codicia, resentimiento, lujuria, lascivia. Realmente hemos vaciado ese corazón porque sabemos que no solamente esto ofende a Dios, que es lo más importante, sino que realmente nos lleva a cometer atrocidades de las cuales pagaremos en su momento las consecuencias. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, mira lo que dice, habla la boca. Mira, nuestras acciones son consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Y si ese corazón busca cada día ser lleno de la presencia de Dios, estaremos en paz y estaremos tranquilos. Si realmente no hemos desechado aquello que sabemos que es incorrecto, caeremos en pecado. Y las consecuencias nuevamente son terribles. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora escucha este pasaje, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿No te ha pasado? Que en su momento escuchamos hablar y wow. Sí, Señor, ten misericordia. Es la única manera. Pero mira lo que dice. El hombre cuyas palabras son como, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Mira lo que dice. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Mateo 10:26. Así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Al postrer momento, en cualquier momento, saldrá realmente a relucir lo que está dentro del corazón. ¿Y cuáles realmente van a ser nuestras actitudes y nuestras acciones? Entonces, así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mira, no hay nada escondido, o al final nada que al final vuelva a salir. Lo triste es que el caso que es en el peor lugar, en el peor momento, donde saldrán esas malas expresiones o esas malas actitudes. Ahora bien, un pasaje que es maravilloso que quiero leerte en esta tarde, Salmo 51, en la Nueva Traducción Viviente, y nos habla después de que el profeta Natán fue a ver a David, después de haber cometido el adulterio con Betsabé. Hubo realmente un quebrantamiento en la vida de David. Esto es impresionante y realmente lo necesitamos. Saber cuando nos equivocamos y ser humildes, sobre todo delante de Dios, sabiendo que no nos podemos esconder. ¿Cuántas veces el sentimiento de vergüenza o de incomodidad es pasajero? Es un momentito nada más en que sentí, ¿no? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo nos está recordando y convenciendo de pecado. Y es justo el momento de pedir perdón y ponerse a cuentas. Mira lo que dice entonces. Este salmo es escrito por David en el momento o después de ese momento en que Natán fue a verlo, por el pecado que había cometido con Betsabé. Salmo 51, del versículo 1 al 17 en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. En su momento, cuando nos equivocamos, sentimos el peso de lo horrendo realmente es que haberle fallado al Señor, de haber fallado, la suciedad en la que realmente estamos después de haber cometido pecado. Mira lo que dice David. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Lávame de la culpa. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonar y olvidar. Y mira lo que le pide David, que lo lave. Dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio.
y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Mira esto es lo importante. Día y noche me persiguen. ¿Sabes? Lo que hacemos realmente no lo podemos ocultar. Para comenzar, de los ojos de Dios. Y qué bueno, en su momento, por decirlo, cuando se genera esa incomodidad en nosotros, ¿qué es lo que se busca en su momento? Que reconozcamos que fallamos. Que reconozcamos que caímos o nos tiramos. Y pedimos perdón para volver a vivir esa nueva oportunidad. Y mira lo dice. Reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo que es malo ante tus ojos. Quedará, dice, demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es injusto. Sabes, en su momento debemos de recordar que todo lo que se siembra se cosecha, que la paga del pecado es muerte. Necesitamos meditarlo en nuestro corazón antes de cometer algo que es indebido, antes de pecar. Porque sabes qué maravilloso es saber que contamos con el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Cuando algo está mal al momento, viene ese sentir del Espíritu Santo para que nos apartemos. Pero es nuestra decisión. Entonces quedará demostrado que tienes razón lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Tristemente, ¿cuántas veces se justifica las malas herencias? ¿Cuántos en su momento vivimos las herencias de adulterio, de fornicaciones, de alcoholismo, de pleitos, de contiendas? Hasta que realmente reconocimos que era incorrecto. En su momento se justifica, no, así lo hacía mi abuelo, así era mi padre, no hay problema. Justificando lo que sabemos que nos está afectando. Porque hay un efecto negativo siempre cuando hacemos lo que es incorrecto. Ahora mira esto. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. ¿Hemos sentido alguna vez esa sensación de limpieza espiritual? Que realmente ya no tenemos nada que esconder. Que realmente no tenemos nada que nos avergüence. Porque hemos encontrado ese momento maravilloso de confesar nuestros pecados, reconocer para comenzar que existen, que hemos actuado, que nos hemos equivocado. Pero la bendición de venir a su presencia, pedir perdón y recibir ese perdón. Mira lo que dice entonces. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Mira qué interesante. Devuélveme la alegría. Sabes, en este sistema del pecado se busca la alegría y sabes, nunca se va a encontrar. Hay tantas apariencias, pero al final hay dolor. Los vicios, uno de ellos. La lujuria, el adulterio. Todos los pecados parecen tan interesantes para aquel que no conoce a Dios. Porque para el que conoce a Dios, mira, es algo abominable, algo desagradable realmente. Entonces, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Mira versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Un corazón limpio para poder descansar de todos los conflictos. Un corazón que sabe que cuando viene la tentación la echamos fuera. No guardamos resentimiento, amargura, ni nada que ofenda el nombre del Señor. Porque sabemos que al tenerlo allí va a producir efectos y va a tener graves consecuencias. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo, ¿sabes? Si el Señor no está con nosotros, estamos en grave riesgo aún del infierno. Si el Señor no está con nosotros, si no estamos bajo su voluntad, realmente las consecuencias son graves. Lo hemos visto tristemente en aquellos que han llegado a tal punto de endurecerse y a justificar el pecado. Todos lo hacen, sí, los cristianos no, los hijos de Dios no. Y lo hemos visto de esta manera. Mira, lo dice de esta manera. No me expulses de tu presencia, no me quites de tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Aleluya. Restaura mi alegría. Mira qué maravilloso es tener esa paz. Tener ese gozo de saber que cada día procuramos
hacer lo que es correcto delante de Dios. Vuelvo al punto, no somos perfectos. El mismo Pablo lo decía, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo la meta, cada día me esfuerzo. Y cada día con la ayuda del Espíritu Santo identifico lo que es pecado, lo que es incorrecto. Y sobre todas las cosas, mira esto, reviso que mi corazón esté limpio de todo aquello que ofende el nombre del Señor. Entonces, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Mira qué maravilloso es saber que nuestro testimonio y ahora nuestro comportamiento, por decirlo así, es de inspiración para aquellos que no le conocen. Y con total solvencia del Señor podemos acercarnos y guiarlos a obedecer y a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque realmente vivimos lo que hablamos y lo que pensamos. Entonces, qué maravilloso. Y mira, lo dice. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Mira esto. ¿Qué necesita el Señor en ese momento cuando nos equivocamos? No que nos sacrifiquemos y que hagamos tantas obras, no sencillamente reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, pedir perdón y decidir no volver a caer en ese pecado. Recordemos, 2 de Crónicas lo dice, si se humillan y oran y buscan mi rostro y se arrepienten de sus pecados, yo oiré, perdonaré y sanaré. Entonces, tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, mira esto, Salmo 51, 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Qué realmente es un corazón quebrantado? Aquel que reconoce que ha fallado. Aquel que se duele de haberle fallado al Señor. Aquel que necesita con suma urgencia limpiarse de pecado, entonces pide perdón, se arrepiente y cambia de rumbo. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y mira la exhortación, Isaías 55, el versículo 6. En adelante, mira lo que nos dice. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que el malvado, dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. ¿Sabes qué maravilloso es que el Espíritu Santo que está en nosotros nos convence de pecado? Nos advierte cuando algo es incorrecto. Y si hemos fallado, nos hace sentir ese quebrantamiento de corazón a tal punto que no nos queda o no anhelamos nada más que ir a la presencia del Señor y pedirle perdón, arrepentidos de todo corazón, para empezar nuevamente a disfrutar de su presencia. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de mal, hasta el más mínimo. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces, sabemos que todos los conflictos que se generan realmente en este tiempo vienen como consecuencia, vuelvo a ese punto, de lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Qué necesitamos hacer? Pues ya nos acostumbramos a fingir que todo marcha bien, a hacer una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle o en la casa, a orar sabiendo que nuestras oraciones no son escuchadas porque nuestro corazón no está limpio, a fingir que todo está bien, porque sabemos que al final va a haber una reacción por lo que está dentro de nuestro corazón y seremos avergonzados. Y esperamos en Dios que no sean conflictos más graves todavía. Pero mira lo que hemos aprendido el día de hoy, que tenemos que revisar qué es lo que hay en nuestro corazón para poder pedirle perdón al Señor y sacar, desechar lo que no es correcto y recibir esa dirección para vivir en paz.
Entonces, el consejo de la palabra del Señor: o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo. Hay que decidir, hay que definirse, porque por el fruto se conoce al árbol. Entonces, yo sé que Dios está tocando nuestro corazón en este tiempo. Estamos rodeados de tanta contaminación en todos los lugares y necesitamos definir nuestro sentir. Digo siempre que estos se llaman oídos, no son basureros. No dejemos entrar por nuestros oídos aquellos que ofenden, para comenzar en nombre del Señor. Aquello que sabemos que es incorrecto, no veamos con nuestros ojos. Y sobre todo no utilicemos nuestra lengua, nuestra boca, para maldecir, para señalar o para juzgar, porque de todo lo que hagamos daremos cuentas. Y si sabemos conscientemente que hemos fallado, si sabemos conscientemente que nos hemos equivocado, vayamos a los pies del Señor al momento y pidámosle perdón, y pidámosle que nos ayude cada día a buscar hacer su voluntad para tener una vida sana y en plenitud. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la exhortación de que cada día debemos de cuidar lo que guardamos en nuestro corazón. No más resentimiento, Señor, amargura, lascivia, codicia, inmundicia. No más tendencia al pecado, Señor. Y si hemos fallado, Señor, durante este tiempo, el día de hoy o en esta semana, si hemos caído en pecado, hemos visto lo que es incorrecto, hemos hablado lo que es incorrecto, te pedimos perdón. Y pedimos perdón, Señor, a todos aquellos que hemos ofendido con nuestras palabras y aún con nuestros pensamientos, porque no hay nada escondido para ti, Señor. Y también, Señor, con humildad el día de hoy queremos perdonar toda ofensa, porque no queremos guardar en nuestro corazón resentimiento, odio o amargura que al final nos traerá problemas y conflictos. Perdonamos de todo corazón, perdonamos y bendecimos, Señor, y te pedimos perdón también por aquellas cosas buenas que hemos dejado de hacer. Queremos vivir, Señor, en este tiempo con un corazón limpio y santificado, para que entonces nuestras acciones den testimonio de que realmente tú eres nuestro Dios. Ayúdanos cada día a humillarnos delante de ti, a reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer, a reconocer, bendito Dios, que cada día necesitamos de tus nuevas misericordias, de tu favor, de tu respaldo. Humillarnos delante de ti, resistir al diablo, a sus tentaciones que ya no son desconocidas, Señor, a todas las tentaciones que ya son más que conocidas en todo momento, para reprenderlas en el nombre de Jesús. Resistamos, Señor, las tentaciones. Es nuestra decisión con la ayuda del Espíritu Santo. Y como dice tu palabra, y el diablo huirá. Ya no tendrá más nada que hacer en contra de nosotros, y por supuesto viviremos esa paz y esa bendición que tanto anhelamos. Así que, Señor, queremos pedirte nuevamente que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón. No dejemos entrar nada de lo que te ofende, Señor. Y que toda tentación sea desarraigada en el nombre de Jesús. Y que todo dardo del enemigo sea, Señor bendito, desechado y fuera de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra ciudad y de nuestra nación. En el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Entonces, busquemos siempre, como dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Nos equivocamos, caemos o nos tiramos en su momento, reconozcámosla y en humildad vengamos a la presencia del Señor, recibamos su perdón y cambiemos de rumbo, porque solamente así vamos a disfrutar de toda la plenitud que el Padre tiene preparado para nosotros. Así que el Señor te bendiga. Compartamos nuevamente este material para seguir edificando y bendiciendo. Gracias por todos aquellos que lo hacen, por los comentarios también que hemos recibido, por las bendiciones que hemos recibido, recordando siempre que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Que el Señor les bendiga.